Continuando con la explicación de la operatoria de los PLCs interna, entonces vamos a analizar cómo funcionan estos módulos de entradas discretas, o sea, cómo está operando el PLC, pero a nivel de los módulos, a nivel de la entrada propiamente tal. Por supuesto, esto es muy simplificado. La electrónica interna del PLC es bastante más compleja que esto que yo les voy a explicar ahora, pero sirve para poder entender cómo funciona. Entonces, si yo tengo un PLC, voy a ocupar más espacio. Si yo tengo un módulo de entradas discretas de un PLC, como el que tenemos acá, tengo que de alguna manera conectar sus entradas y salidas. Entonces, para ello, yo voy a realizar las conexiones como lo vamos a analizar enseguida. Ahí me da la posibilidad de poder editar. Esto fuera. Esto lo vamos a dejar por acá para que no se pierda de lo que estamos hablando. Entonces, si tenemos un módulo, como les decía, de entradas de un PLC, entradas discretas, a nivel de bloques o a nivel de etapas, nosotros vamos a tener esto que se aprecia acá. Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de entradas de forma habitual, lo que vamos a ver es un punto común en estas entradas y un borne de conexión para cada una de las entradas con las que nosotros estemos trabajando. Si recuerdan lo que analizamos anteriormente, I0.0 significaría que esta es la entrada 0 del módulo 0 de entradas discretas, y 0.1 significa que esta es la entrada 1 del módulo 0 de entradas discretas, y así sucesivamente con las entradas que nosotros tenemos en esta representación. Entonces, internamente, en este caso, nosotros vamos a tener diodos que están siendo activados cuando se activa o cuando fluye corriente a través de la entrada o no. Estos diodos, a su vez, lo que hacen es activar internamente un fototransistor. Y este fototransistor es el que está asociado a un circuito interno que corresponde al circuito de entradas del PLC y que asocia una activación de una entrada digamos, del PLC como un 1 en la memoria. Entonces, hacia adentro del PLC nosotros no vamos a evaluar porque eso es incluso secreto de cada fabricante, cómo hace sus conexiones internas, pero a nivel externo o en una etapa intermedia es bastante común la forma de trabajar. Este elemento que hay aquí, esto que está aquí, se conoce como optoacoplador en electrónica. Es optoacoplador. Nos permite, como les digo, activar un LED. Si el LED se activa, este fototransistor se satura, se cierra, y eso se va a entender internamente como una activación de la entrada. Y si se desactiva el LED, entonces el fototransistor se va a corte, se abre, y de esa forma vamos a interpretarlo como una desactivación de la entrada. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que yo aíslo las etapas de operación del PLC. Yo les dije que el PLC, entre una de esas características, tenía que debía ser robusto. Entonces, si yo tengo un equipo que está expuesto a circuitos externos, porque yo aquí llego con cables, yo le conecto cables que van asociados a dispositivos externos. Esos cables van por canalizaciones, están expuestos a un ambiente industrial y es muy posible, por ejemplo, que se me genere un cortocircuito si es que por ABC motivo
se corta el cable y se juntan. Entonces el PLC tiene que ser lo suficientemente robusto para poder soportar esta condición, y en el caso en que se dañe la entrada, que es el peor de los casos, que se dañe solo esa entrada y que no afecte al módulo completo. Entonces, de esta forma, si ustedes se dan cuenta, no hay una comunicación eléctrica, no hay, está, en palabras técnicas, está aislada eléctricamente la etapa de salida con la etapa interna del PLC, la etapa electrónica. Porque aquí es a través de luz que se realiza el corte y saturación de este transistor interno. Entonces, a nivel de entrada, la forma de conexionar esto típicamente es colocar una fuente aquí, positivo, negativo. Luego de eso, yo, en este caso, el negativo fue conectado con el punto común, y este punto, si se dan cuenta, es común a todas las entradas. Entonces, todas las entradas quedaron conectadas a este negativo de la fuente. Ahora, el positivo, yo lo voy a asociar, por ejemplo, a una botonera normalmente abierta, y esa botonera va a ser la que va a determinar si va a existir flujo de corriente interno hacia el PLC, hacia la entrada del PLC o no. Ahora, cuando haya flujo de corriente, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, cuando esta botonera se cierre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando se cierre esa botonera, si se dan cuenta, aquí hay una resistencia y tenemos el diodo ahí que está en una polarización inversa, por lo tanto no nos va a permitir el flujo de corriente, pero sí tenemos este diodo aquí abajo que está conectado en directa. Como está conectado en directa, entonces esto sigue este curso y se cierra el circuito. O sea, hay una corriente que hace este recorrido. Se viene por aquí, se va para allá y cierra el circuito aquí. Eso es una corriente. Por lo tanto, este LED que está acá se enciende, y como se enciende ese LED, satura a este fototransistor y tenemos una entrada activada. Ahora, por supuesto, si la entrada se desactiva o la botonera se abre, deja de fluir esa corriente y el LED se desactiva. El optoacoplador desactiva a este fototransistor. Ese tipo de entrada es un tipo de entrada que se denomina SYNC. Entradas tipo SYNC. ¿Por qué? Porque la entrada está recibiendo corriente. Aquí la corriente entra hacia la entrada. Valga la redundancia. SYNC es como vasija, como receptorio, una cosa así. Entonces la corriente entra hacia la entrada. Es un tipo de entrada que es SYNC. Y hay módulos de entrada que son exclusivamente SYNC. Por lo tanto, si ustedes colocan la fuente al revés, no va a funcionar. Ahora, tenemos el otro caso, que es justamente conectar la fuente al revés. A volver atrás todo esto. Y para este caso vamos a ocupar otra entrada para que quede más claro lo que hace o cómo opera este punto común. Entonces, ahí no me quedó muy bien ese círculo, pero no importa. Vamos a ocupar un círculo acá. Ahí. Vamos entonces a considerar que, déjenme hacer esto bien. Ahí sí. Entonces vamos a considerar que en este caso, este circuito lo vamos a conectar como estoy dibujando.
y vamos a ocupar la botonera. En este caso vamos a ejemplificar con una botonera cerrada. Entonces aquí tenemos nuestra fuente, pero esta la vamos a polarizar con negativo hacia las botoneras y positivo hacia el punto común. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar qué pasa cuando yo no toco este botón, no toco esta botonera. Si yo no toco esa botonera, entonces tenemos un circuito que está cerrado. Si se fijan, los electrones salen por aquí, viajan por acá. En este caso se encuentran con este diodo que está polarizado en directa, este está polarizado en inversa. La energía sale o la corriente sale por acá y cierra con la fuente. O sea, hace esto. Se va para acá, baja por acá, se viene aquí, pasa por nuestra botonera y cierra el circuito con la fuente. Eso es una corriente que circula y que tiene esa dirección. Entonces, fijémonos lo que ocurre en este caso. Cuando la botonera está cerrada, tenemos esta circulación de corriente, por eso este es un punto común a todas las entradas, y se enciende este LED que tenemos aquí. Como ese LED se enciende, va a saturar al transistor que tenemos aquí abajo, que está asociado a la entrada 1, y ese transistor saturado significa que tenemos la entrada activada. Nuevamente están separadas electrónicamente, están aisladas electrónicamente mediante este optoacoplador. Por lo tanto, si se generara un cortocircuito, se quemaría este LED y las demás entradas seguirían funcionando sin mayor problema. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando esta entrada o cuando esta botonera se abra? Cuando se abra, simplemente se interrumpe el flujo de corriente y lo que ocurre es que el diodo, el optoacoplador, desactiva a este fototransistor que tenemos internamente. Este tipo de entradas se llama entradas tipo source. Source es fuente. Source es fuente. Entonces, si se dan cuenta, en una entrada tipo source hacia el punto común nosotros tenemos el positivo y vamos a conectar los diferentes periféricos o los dispositivos, los diferentes instrumentos, sensores, instrumentos de entrada propiamente tal, los vamos a conectar al negativo. Ahora, este módulo que nosotros tenemos acá es un módulo de entradas tipo Sync Source. ¿Por qué se llama así? Porque cuando ocupamos esta polaridad, lo que nosotros estamos haciendo es activando este LED, y cuando ocupamos la polaridad inversa, lo que estamos haciendo es activando este LED, pero la entrada, el fototransistor asociado a la electrónica interna, se va a saturar igual para cualquiera de las dos polaridades de la fuente. Ahora, no todas las entradas son sync source, eso aparece en el manual de cada uno de los PLCs, en el documento técnico asociado a ellos, o al módulo en particular. Si nosotros tenemos un módulo que sea exclusivamente de tipo source, tenemos que ocupar esta polaridad de la fuente. Supongamos por un momento que esto es exclusivamente tipo source y sacamos este LED de aquí. Si nosotros nos equivocamos y estamos acostumbrados a trabajar con entradas de tipo sync y aquí simplemente conectamos nuestra fuente de forma normal, positivo y negativo, entonces fíjense que la corriente tiene un flujo contrario. La corriente, vamos a hacerlo con verde, la corriente en este caso se viene por este camino, viene para acá y llega a este diodo, al fin de cuentas, este LED, pero que es un diodo. Si se dan cuenta, este diodo está polarizado en inversa. Así es que no opera, no enciende, y este fototransistor nunca se activa, nunca se satura.
Por lo tanto, yo tengo una entrada aparentemente correcta, este instrumento está cerrándose, me está generando el lazo de corriente. Aquí la diferencia es que fíjense que la corriente, bueno, en realidad no hay un flujo de corriente, pero si lo hubiera, aquí la corriente tendría ese sentido, estaría entrando ahí, pero sin embargo, como trabajamos con LED interno, que son diodos, no hay un flujo, no se cierra el circuito porque el LED queda polarizado en inversa. Entonces, ojo ahí con los manuales. Tenemos que verificar si la entrada es de tipo source para que tengamos una polaridad de la fuente, o es de tipo sink para que tengamos la polaridad contraria a la que se muestra. O, perdón, esta polaridad es de tipo sink y la contraria es de tipo source. Entonces, volviendo a la presentación, volviendo al documento, más adelante nosotros tenemos las entradas de tipo sink como receptor, si se dan cuenta. Aquí tenemos la polaridad que yo les mostraba anteriormente. Hacia el punto común tenemos el negativo, hacia las botoneras o los instrumentos tenemos el positivo, y el flujo de corriente entra al borne de la entrada, valga la redundancia. Y por otro lado, tenemos los módulos de entrada que son de tipo source o de tipo fuente, donde la polaridad es inversa. El positivo va hacia el punto común y el negativo de la fuente va hacia los diferentes instrumentos o diferentes contactos de las entradas. De forma que cuando se cierra una entrada, por ejemplo, como es el caso que está acá, la corriente va a fluir internamente y va a salir desde la entrada. Entonces ahí tenemos un módulo de entradas de tipo source. Por otro lado, podría existir la posibilidad de que un PLC tenga entradas en corriente alterna. La única diferencia que existe con las anteriores es que en ese caso se utiliza un rectificador interno. Entonces yo tengo una fuente alterna que considera uno de sus bornes en el punto común, y eso pasa por una botonera, y desde la botonera nos comunicamos, o por un instrumento, nos comunicamos hacia una entrada. De forma que cuando haya flujo de corriente, este rectificador siempre nos va a generar una corriente con la misma polaridad. Para ser más específico, con respecto a esto, si yo estoy trabajando con algún PLC, a pesar de que no es tan común, pero si existiera un PLC con módulos de corriente alterna, módulo de entradas de corriente alterna, entonces lo que yo vería es que aquí yo, en vez de colocar una fuente que sea de corriente continua, voy a ocupar una fuente que es de corriente alterna, y hago exactamente la misma conexión que teníamos delante. De forma que cuando esta botonera se cierre, aquí se va a producir un flujo de corriente que va a tener ese circuito, que va a tener esa operación. Por supuesto, aquí nosotros tenemos la corriente que va y viene, entra y sale desde el borne, puesto que la corriente es alterna. Entonces la corriente va en un sentido en un principio y en el otro sentido opuesto en otro ciclo, por ciclos. Ahora, el rectificador que nosotros tenemos acá siempre nos va a entregar la señal rectificada, la señal de corriente continua, con la misma polaridad. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos aquí el positivo y aquí el negativo, y tendríamos un flujo de corriente en ese sentido. Por lo tanto, cuando existe este flujo de corriente en la etapa externa de
del módulo de entrada del PLC, entonces nosotros vamos a ver que se va a encender este LED y por supuesto se satura el fototransistor y se interpreta eso como un 1 que va a la memoria y todo lo que vimos anteriormente. Y cuando este flujo se interrumpa, puesto que esta botonera se abrió o este instrumento se abrió, entonces deja de circular corriente por todas partes y este fototransistor se apaga el LED y este fototransistor se va a corte. Entonces de esa forma podríamos tener un módulo de entradas de corriente alterna.